Di conmigo, viene un tiempo nuevo. Pero con ganas. Viene un tiempo nuevo. Estoy nervioso porque pareciera que la primera vez voy a predicar. Cuando me dijeron para exponer, para arrancar la conferencia, mi mente giraba un montón de textos bíblicos y qué podría servir, qué podía yo decirles a ustedes. Y me acordé de un pasaje bíblico que me parece importante que resaltemos en esta noche, lo conversemos. Israel siempre ha sido prototipo para mostrarnos lo bueno, lo malo y lo feo de la iglesia. La iglesia es gloriosa en la medida que su gente son gloriosas también. La iglesia da vergüenza en la medida que su gente de en verdad da vergüenza. La iglesia, Israel pasó todo ese proceso. Por otro lado, Israel experimentó cautiverios y muchos de ellos por su pecado. Uno de los cautiverios que ellos pasaron fue en el año 586 antes de Cristo. Los historiadores dicen de que Israel fue arrasado por Babilonia, siendo llevados cautivos más o menos 30,000 hebreos, la flor innata del pueblo, es decir, los mejores. Cuando Babilonia tomó a Israel, no se llevó a todo el pueblo, sino seleccionó los mejores artesanos, los príncipes, la gente que podía aportar. Los llevó a Babilonia. Los que quedaron fueron niños, mujeres, hombres con una cultura muy escasa, y eso llevaba a un desastre nacional a Israel. Pero para un judío, Babilonia era doblemente extranjera. En este caso, estos 30,000 que fueron llevados a Babilonia, para ellos era doblemente extranjera. Primero, por su raza. Ellos decían, no, yo soy del pueblo de Dios y estos son paganos. Segundo, por su religión. Ellos decían, Yahvé es el Dios de los dioses, pero en ese momento los dioses paganos aparentemente habían ganado la batalla. Entonces ellos estaban como preocupados, dicen, ¿dónde está el Dios de Israel? Y si ustedes han leído Lamentaciones, ¿cuántos han leído el libro de Lamentaciones? Varios, qué bueno. Lamentaciones, como su mismo nombre lo indica, lamentaciones. Desde el comienzo hasta el término es puro lamento. Jeremías lo explica esta barbarie de esta manera: ultrajaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los príncipes fueron ahorcados por su mano. No se respetó el rostro de los ancianos. Nuestra felicidad ha terminado. Nuestro baile se ha convertido en lamento. Eso es lo que ellos consideraban lo que pasó en Israel. Pasó algunos años. En el Salmo 137 vuelven a reflejar lo que pasa ahora en Babilonia. ¿Qué pasa? Estos cautivos que están en Babilonia, ¿qué piensan? Algunos de ellos estaban bien, servían al rey, tenían un estatus muy alto, pero en su ser había un sufrimiento terrible. Salmo 137 es patético como nos muestra este sufrimiento del pueblo. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión.
en los álamos que había en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones a nuestros opresores. Nos pedían estar alegres, nos decían: cántennos cánticos de Sión, cántennos el canto que cantaban a su Dios. ¿Por qué están tristes? Canten. ¿No eran ustedes un pueblo alegre? ¿No eran ustedes un pueblo que se gozaban de su Dios? ¿Por qué no nos cantan ahora esas canciones aquí? ¿Por qué están tristes? Y ellos responden, el pueblo de Israel responde de esta manera: ¿cómo cantar canciones del Señor en medio de esta tragedia que me ha tocado vivir? ¿Cómo cantar en esta situación que me ha tocado vivir? A mí me llama la atención esta parte. Dice: colgaron sus arpas y no quisieron cantar. Y dijeron: no vamos a cantar en este dolor, en este desastre, no podemos ni siquiera cantar. Yo veo de esta manera: ellos colgaron en los árboles mucho más que un instrumento musical. En primer lugar, colgaron su fe en un Dios vivo. Se olvidaron el Dios que los había sacado de Egipto. Se olvidaron que ese Dios es poderoso, el yo soy, el que es, el que era y el que será. Se olvidaron de ese Dios y prefirieron colgar su canto. Por otro lado, colgaron su historia. Colgaron a base de cansancio, a base de dolor. No querían cantar más. Cada nación, cada país tiene una cultura y su canto refleja lo que son, ¿o no? Entonces el pueblo de Israel había caído en eso y ellos dijeron: no vamos a cantar. Esto me llama la atención a la zona andina. Amigos, hermanos, pastores, quizás en esta noche estás aquí como en tierra extraña. Has colgado tu arpa al árbol de la desesperanza, al momento de la soledad. Has pensado de que ya no hay esperanza. Algunos han pensado: no, si yo no tengo partner, como no tengo partner, entonces estoy en la orfandad, al abandono. Mi iglesia no crece. Mi país está mal. Otros he escuchado que dicen: en mi país la idolatría es terrible. Otros dicen: la hechicería es terrible. No sé, es terrible. Lo que yo siento es que has colgado tu arpa. ¿No ves al Dios que estás sirviendo? ¿Ya no quieres cantar? ¿Por qué no podrías levantar tu voz y decir una vez más: voy a cantarte? No importa un canto de dolor, pero lo voy a cantar, lo voy a expresar. Así que en esta noche te animo en el nombre del Señor: recobra ánimo. Ha llegado la esperanza de cantar. Ahora, la tragedia más grande de una iglesia, ¿sabe cuál es? Es la falta de la llenura del Espíritu Santo. Quiero que escuchen otra vez. Colgamos nuestras arpas, colgamos nuestra visión, colgamos nuestros sueños. Ya no hay una utopía en quien decir: quizá logre esto. Ya no hay. Y a veces creemos que todo se ha acabado. ¿Sabe lo que significa eso dentro del contexto del pueblo de Dios? La tragedia más grande de una iglesia es la falta de la llenura del Espíritu Santo. La iglesia nació bajo la presencia del Espíritu Santo. La iglesia es una iglesia neumática. No es simplemente un proceso, no es metodología, no es solamente como viña es. La viña nace por el Espíritu y tenemos que vivir por el Espíritu, caminar por el Espíritu, ser lleno del Espíritu, sin la cual siempre estaremos colgando nuestras arpas y no va a suceder nada en la zona andina. Ezequiel
El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, nos muestra un cuadro dramático, casi una película de terror. Ezequiel estaba en Babilonia, también cautivo, un profeta de Dios. Así que un día él recibe una visión de parte de Dios y él lo expresa de esta manera: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Yo no sé si te alegra leer este capítulo, pero a mí más bien me aterroriza cómo Dios empieza a hablar a estos que habían colgado sus arpas, habían colgado su esperanza, habían colgado su fe. Ahora Dios le dice al profeta: mira estos huesos secos. Los huesos secos dispersos representan a los cristianos derrotados por el pecado. Los huesos secos, los huesos son importantes para la vida, ¿no es cierto? Pero los huesos sin los nervios, sin la piel, no hay vida, simplemente son secos, no sirven para nada. No sirven absolutamente para nada los huesos secos. Esto es lo que nos sucede muchas veces en nuestras iglesias. Sin la llenura del Espíritu Santo, solo es metodología, solo es algo lindo, solo es una actividad. Necesitamos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo siente usted así? Viña nació bajo la presencia del Espíritu Santo. Es verdad que Viña nació como una iglesia casual, todo eso es verdad, pero número uno, fue bajo la presencia del Espíritu Santo. Fue Dios trabajando en la vida de Wimber y toda la gente que caminaron, los primeros pioneros de la viña. Nacimos bajo el Espíritu y no debemos olvidar. La historia más bien ahora nos enseña un poco, que hemos narrado un poco de nuestra historia andina. Hay iglesias que han muerto. ¿Saben por qué? Porque han olvidado la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no crecemos? Porque estamos olvidando la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben algo más? Sin la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, somos como potros salvajes. No sé si ustedes se han dado cuenta. Estamos en la iglesia, todo lo que hacemos es bueno, pero nos convertimos como potros salvajes que no podemos dominarnos a nosotros mismos, sino más bien nos domina la carne. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él toma control de nuestras vidas. Yo te animo en el nombre del Señor que empieces a buscar la llenura del Espíritu Santo. No podría yo pararme en esta noche si yo no hubiese vivido esta de la llenura del Espíritu Santo en la vida. La llenura del Espíritu Santo no es solamente para los pentecostales o carismáticos. La llenura del Espíritu Santo es para todo hijo de Dios, los que aman el reino de Dios. Cuando no somos llenos del Espíritu Santo, el pecado va a perturbar la marcha de la iglesia. El pecado es como un cáncer que poco a poco va destruyendo lo más sustancial de la iglesia, hace daño a la iglesia, y necesitamos por eso la llenura del Espíritu Santo. En esta noche yo te animo, pastor, amigo, vuelve al principio, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Dios vuelve a preguntar a Ezequiel: profeta de Dios, ¿vivirán estos huesos secos? En esta noche la pregunta también es para ti, primero los pastores. Pastor, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos secos ecuatorianos? ¿Vivirán estos huesos secos venezolanos?
Pastor, ¿vivirán estos huesos secos colombianos? Pastor, ¿vivirán estos huesos secos bolivianos? Peruanos, ¿vivirán estos huesos secos peruanos? ¿Vivirán? La respuesta, querido pastor, lo tienes tú. La pregunta no es algo retórico. La respuesta lo tienes tú. ¿Vivirán? No, es que no me acompañan los partners. ¿Y cuál es el problema que no te acompañe? No tengo. Sí, pero ¿cuál es el problema? No tenemos dinero. ¿Y cuál es el problema? No, pero es que estamos solos. ¿Y cuál es el problema? Pero mi nación es culturalmente muy malo. ¿Y cuál es el problema? ¿Vivirá o no vivirán esos huesos secos? ¿Vivirán o no? Eso te toca responder a ti y a mí. En el nombre de Jesús, declara que sí vivirán. Y tienen que ser llenos del Espíritu Santo. La única forma que vivirán es que cuando sean llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, otra vez, el Señor le dice a Ezequiel, el Señor me dijo, pastor, profetiza sobre estos huesos. Profetiza, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne, les cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué está diciendo Dios otra vez a Ezequiel y a nosotros en esta noche? Noten lo que dice el texto: profetiza. Dicho de otra manera, predica. Predica la palabra. Habla la palabra. La palabra que vas a anunciar tiene que ser palabra de vida. Tú mismo tienes que creer que lo que estás predicando es válido y tiene poder de Dios de transformar vida. Si tú no crees en el poder de la palabra, entonces con razón está como está la iglesia. Hace años atrás yo tuve que confrontarme con un hombre que me dio duro y tiene toda la razón. Estaba en ese tiempo en mi país había el terrorismo, y una de esa gente me decían: ustedes los cristianos dicen que tienen la verdad, pero hablan la verdad como si fuera mentira. Si nosotros tenemos la mentira, hablamos como verdad. Ahí está la gran diferencia. Si dices que tienes la verdad, la palabra es poderosa, eso anúncialo, eso proclámalo con autoridad. Eso es lo que Dios te ha mandado. Por eso Él dice: profetiza. Si tú has visto el valle de los huesos secos, has visto que estos colombianos, bolivianos, peruanos, huesos secos, profetiza, dile que vivan. Profetiza. Pablo lo expresa de esta manera acerca de la palabra: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pedro en un momento le dice al Señor: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? El escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, parte los tuétanos, discierne las intenciones del corazón, transforma vida. Entonces eso nos ha mandado predicar el Señor a todos los pastores. Compañeros pastores, regresemos a la fuente de las Escrituras y usemos la palabra de Dios. No es la gran teología, no es una nueva forma de exponer, aunque en algo ayuda, pero la palabra es lo único que puede transformar vidas. Es interesante otra vez, el Señor le sigue mostrando a Ezequiel, y Ezequiel dice: huesos secos, vivan. Y los huesos empiezan a unirse el uno al otro, empiezan a buscarse el uno al otro, y aparece en verdad una cantidad de gente que empieza a levantarse. Dice: así que profeticé como me ordenó,
El Espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Luego todos se levantaron. Eran una gran multitud, pero era una multitud de zombies. No tenían vida. Esto es lo que pasa con nuestras iglesias. Sí, le has dicho que vivan, pero todavía muchos de ellos son zombies. No tienen la llenura del Espíritu Santo. Están dentro de la iglesia, parecen vivos, pero están muertos. Necesitan vida. Y el Señor le dice: profetiza otra vez que venga el Espíritu de Dios de los cuatro vientos y que sople en sus vidas hálito de vida. Y cuando viene eso, dice la Biblia que apareció no una multitud de zombies, sino una multitud de soldados atrevidos, aguerridos, dispuestos a luchar y dispuestos a tener una utopía, una esperanza y decir: mi país va a cambiar, vamos a regresar otra vez a mi tierra. Queridos pastores, esto es nuestro gran negocio. Predica la palabra de Dios, tú mismo sé lleno del Espíritu Santo. Entonces todo va a cambiar. Una palabra más: ¿y qué de los huesos secos de nuestra comunidad? He hablado solo de los huesos secos de la iglesia, pero dice nuestro texto en el versículo 1 que Dios lo llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos para que él vea, para que vivan los huesos secos de nuestros países. Tenemos que estar comprometidos con nuestro pueblo, con nuestra comunidad, con nuestra vecindad. Si nosotros como comunidad no estamos comprometidos con ellos, no esperemos que ellos vengan a la iglesia. Un error que se comete a veces es: queremos primero construir un local y luego ya abrimos el local, ahora que venga la gente. La gente no va a venir porque son huesos secos. Los vivos tienen que ir a buscar a los huesos secos. La iglesia no se construye para que ellos vengan. No, más bien la iglesia es un cuartel de ejércitos que se preparan para ir a atrapar y decirle a toda esa gente que sufre: huesos secos, así dice la palabra del Señor, levántate, ven, tú puedes también ser feliz. Yo salí de la miseria, yo salí de la pobreza, yo salí de esto, tú también puedes salir. Así que no piensen solamente en el local de iglesia: aquí está el local, ahora vamos a llenarlo. A ver, huesos secos, vengan aquí. No van a venir nunca. Segundo lugar, hay que interiorizar el dolor del pueblo. Cuando sentimos el dolor del pueblo, vamos a ir a buscarlos. Dice el texto: entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos secos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. En la viña practicamos mucho las visiones y me encanta. Hay gente que le gusta la profecía, especialmente las visiones. He visto de parte del Señor tal cosa y cual cosa. Me parece maravilloso eso, me parece bien las visiones. Pero a mí me extraña mucho que del 100% de visiones no he visto hasta ahora que alguien diga: Dios me ha dicho que debemos ir a alcanzar a la gente que está muriéndose en la calle sin Dios, sin fe, sin esperanza. Tenemos que ir urgentemente. Es bonito profetizar, es bonito tener visiones que Dios me dijo que hay ángeles, que por aquí, que por allá. Pero ¿qué te dice Dios acerca del mundo, de tu vecindad que sufre? ¿No te dice nada? Yo veo en la Biblia toda adoración empuja a tres cosas. Número 1, reconocer que estamos mal. Número 2, me empuja a una adoración genuina. Y número 3, me empuja a compromiso. Si tú lees de Génesis a Apocalipsis, te vas a dar cuenta que toda la gente que tenía alta comunión con Dios, primero sentían la necesidad de reconocer su error, su pecado. Y segundo, estaban dispuestos a tener una intimidad profunda con Dios y luego su compromiso. Vaya afuera a sentir compasión por la gente también. Queridos hermanos, si no vamos hacia afuera en búsqueda de la gente, no va a suceder nada. Así que
Estoy de acuerdo con las visiones, pero que las visiones también te empujen a compasión por la gente que se pierda. Y último, para que vivan se requiere de hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. El Señor dice, entonces el Señor me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al Espíritu que así dice el Señor Dios, Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que profeticé como se me había ordenado. El Espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Luego todos se levantaron. Eran una multitud de soldados y no una multitud de quejosos. No eran una multitud de desalentados. No eran una multitud de rebeldes. No eran una multitud de rencorosos. No eran una multitud de cada uno con su isla. Era una multitud de soldados luchando por una sola causa, el reino de Dios. Esto es lo que va a transformar la nación. Esto es lo que va a cambiar Colombia. Esto es lo que va a cambiar Perú. Esto es lo que va a cambiar toda la zona andina y toda la América Latina. Necesitamos volver a la fuente del Evangelio. Les prometo que termino con esto. Ustedes lo saben, los que son muy, voy a usar bien la palabra, muy estudiosos de John Wimber. En una oportunidad, John Wimber fue a Peter Warner, un misiólogo de Fuller, que ellos fueron muy amigos. Un día fue John Wimber a Peter Warner y le dice, Peter, sabes, tengo un problema. La viña ha crecido enorme, tengo un montón de gente, hemos crecido bastante, pero tengo un problema. No sé qué hacer, qué puedo hacer. Tengo una gran cantidad de pastores que se están divorciando. Y tengo una gran cantidad de hermanos que vienen divorciándose. ¿Qué hago? Y Peter Warner le dice, John, haz una conferencia de una semana sobre la santidad. Y dice la historia que John hizo la conferencia una semana sobre santidad. De bote a bote, 5,000 personas y quedaron 5,000 afuera. Y entonces Peter Warner le dice, haz otra conferencia más, una semana más, para esos 5,000 que quedaron afuera. Hizo otra vez, bote a bote. Después de esa, Peter Warner le dice a John, Dios te ha dado a ti algo increíble. Has vuelto a traer a nosotros la frescura del Evangelio, lo rico que es el Evangelio, así casual. Pero así de casual se convierte demoníaco hasta diabólico cuando no hay la santidad en el pueblo de Dios. Volvamos a la fuente del Evangelio, llénate del Espíritu Santo y toda la gracia de Dios va a estar con nosotros, el amor de Dios va a estar con nosotros, el poder de Dios va a estar con nosotros. Este mundo será distinto cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Si no, la gracia lo vamos a pisotear, la gracia lo vamos a usar para cualquier cosa, lo vamos a convertir, como diría Bonhoeffer, la gracia barata. Y la gracia tiene un alto precio. Jesús pagó un alto precio por ti. A ti no te cuesta nada, a mí tampoco, pero a él sí, a Dios sí le cuesta mucho. La sangre preciosa de Jesús. Mantente en santidad, lleno de la presencia del Espíritu Santo. No te estoy hablando de legalismo, te estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. Esto te va a cambiar la vida y va a cambiar nuestra iglesia. Así crece la iglesia, así va a crecer la iglesia. No son los métodos. Mucha gente he escuchado decir, es que estamos solos. Nadie nos ayuda económicamente. ¿Y cuál es el problema? El Rey de Reyes a quien servimos no es el mismo Rey que está en Perú, en Bolivia, en cualquier lugar. ¿Por qué no creerle? Solo necesitas estar sintonizado en la llenura del Espíritu Santo.
Deja que el Espíritu Santo domine tu vida y tu iglesia. Podemos orar. ¿Has colgado tu arpa hace tiempo? Tenías una ilusión y se fue, te mataron la ilusión. Hay gente que son expertos matando ilusiones. Te han matado la ilusión, te han matado un sueño. Esta noche levántate en el nombre del Señor. Descuelga esa arpa y empieza a entonar la canción que tú querías hacerlo. El sueño que tenías, vuelve a soñar. Apasionate otra vez. Creo que aquí hay gente apasionada y dicen, lo voy a hacer. Únete a ellos también. Une tu voz y di, Señor, este es mi nuevo tiempo. Voy a escribir una nueva historia, una linda historia. No solo palabras, sino hechos. Tiempo nuevo. Ponte de pie. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre nuestras vidas, Señor. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, somos potros salvajes. Nos maltratamos el uno al otro. Nos llenamos de ira, de rencor. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos mansos y estamos dispuestos a caminar juntos. Estamos dispuestos a perdonarnos. Estamos dispuestos a amarnos. Estamos dispuestos a entendernos. Tenemos el mismo corazón. Tenemos el mismo Espíritu. Tenemos el mismo Señor. Si no somos llenos del Espíritu Santo, todo es hipocresía. Decimos no ser religiosos, pero nos convertimos religiosos. Conversa un momento con Dios. Y si alguien quiere orar aquí adelante, si quieres pasar, ten la libertad de hacerlo también. Quizá hace tiempo querías plantar una iglesia, pero pasaron cosas en tu vida. Ahora vuelve a soñar y sujétate a esa iglesia. Lo pasado no puedes traerlo al presente. Ya está pasado. Pero sí tú puedes empezar a escribir una nueva historia a partir de ahora. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Repito, si tú quieres que oremos por ti, ven adelante y conviértete en un soldado fiel de Jesús. Si hasta aquí tu vida ha sido incipiente, irrelevante, este es el mejor tiempo para cambiar.